A partir de los acontecimientos sobre los objetos voladores no identificados que han sido derribados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, han comenzado a surgir diversas reacciones en la gente, en la opinión pública, en los comentarios en redes sociales, inclusive en personajes más conocidos, específicamente aquellas personas que están asumiendo que todo este asunto de los objetos derribados se trata de la famosa cortina de humo. Y según la versión más socorrida, esto de los ovnis se trata de una cortina de humo, supuestamente, para ocultar ante los medios de comunicación y ante el público el desastre ecológico que ocurrió en Ohio. Pero esto no es así. Miren, el tema de las cortinas de humo funcionaba cuando los medios hegemónicos eran la única fuente de información ante las audiencias. En tiempos de las redes sociales y de los medios alternativos, montar cortinas de humo se ha vuelto cada vez más complicado y más difícil. Ahora bien, el desastre ecológico en Ohio, si es que no estén informados, porque los medios hegemónicos precisamente, esto es radio y televisión, CNN, Fox News, inclusive aquí Televisa en México, no han dado cuenta de este desastre. 400,000 litros de cloruro de vinilo, una sustancia altamente venenosa, se han derramado en un tren que se descarriló, por un tren descarrilado en el estado de Ohio, y hay muerte de fauna alrededor de 150 kilómetros. El tema no es menor, obviamente. Se habla del mayor desastre ecológico en la historia de Estados Unidos, pero eso no significa que lo que ocurre en el aire va a desplazar o sustituir o fue fabricado para ocultar lo que ocurre en tierra con este desastre ecológico. Los sucesos, los acontecimientos, la propia historia ocurren de manera paralela y no significa que uno sustituya al otro. Las cosas no van a ocurrir cuando estos personajes quieran, cuando los escépticos quieran. No van a ocurrir los acontecimientos en el lugar, en el momento y de la forma en que la gente quiera. Pueden ocurrir acontecimientos de manera simultánea y todos son importantes. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó 35 aviones F-15 para derribar el objeto que estaba sobrevolando en Michigan, en el lago Hebrón. Desplegar 35 jets de combate y además desplegar un avión tanque, un avión cisterna de reabastecimiento de combustible, y derribar 3 objetos de estos, hacer toda una operación, todo un despliegue militar, solamente para ocultar un desastre ecológico, no es siquiera lógico abordar esta hipótesis, y no es lógico por el que el costo que implica hacer este despliegue militar puede ser incluso mayor que el costo en bienes materiales del desastre ecológico. Tenemos un ferrocarril descarrilado, tanques averiados. Me refiero exactamente al costo material. Obviamente está el costo ecológico, y se tendrá que asumir ese costo por el gobernador de Ohio y por la propia administración en Washington, por el propio Biden. Pero es demasiado deshacer tal despliegue militar para ocultar una cosa y para ocultar otra. Y más aún, es inverosímil que esto sea una cortina de humo el día del Super Bowl. Les repito, el Super Bowl, el Supertazón, la final, la gran final de la NFL, es el evento con el mayor rating televisivo de toda la industria de entretenimiento de los Estados Unidos, que es mucho decir. Es el evento más visto, es el evento que más acapara la atención. El solo Super Bowl ya sería suficiente cortina de humo. No es necesario el día del Super Bowl hacer un despliegue militar para ocultar un desastre ecológico. No tiene nada que ver. Hay que analizar las cosas tal cual están ocurriendo, es decir, todo tiene su dimensión.
El asunto de los ovnis tiene su dimensión, el asunto del derrame en Ohio tiene su dimensión, y el Super Bowl tendrá su dimensión como objeto de entretenimiento y como deporte también. Una cosa no sustituye la otra, les repito. Las cortinas de humo funcionaban cuando solamente había una fuente de información, que eran los medios hegemónicos. Llegaba un cable del gobierno, llegaba línea, como se dice en el ámbito periodístico, les tiraban línea a los medios y se silenciaba otra situación. Esto ocurría, por ejemplo, aquí en México, pues la única televisora era Televisa, y después salió TV Azteca. Hay varios acontecimientos que fueron ocultados por Televisa. Jacobo Zabludovsky era el periodista mexicano experto en hacer cortinas de humo y en desviar la atención, pero les repito, en tiempos de redes sociales y de medios alternativos, ya las cortinas de humo son un tema anticuado, son un tema pasado. Estamos en el siglo XXI, ya bien en el siglo XXI, y todavía hay gente que piensa que las cortinas de humo son operativas, son funcionales. Y no solamente gente, digamos, en comentarios, en redes sociales, en la opinión pública. También estaba viendo que Edward Snowden, a través de Twitter, estaba diciendo que todo este asunto de los objetos derribados era para ocultar el atentado hacia el gasoducto Nord Stream, este gasoducto ruso que abastece a toda Europa y que estaba a punto de ser estrenado, y Estados Unidos lo atacó. No es así, aquí se está equivocando Edward Snowden. ¿Por qué? Porque el propio Joe Biden hace meses reconoció públicamente que iban a atacar el Nord Stream si Rusia iniciaba operaciones en Ucrania. Y así lo dijo tal cual Joe Biden, y lo dijo en una conferencia ante medios de comunicación. Tiempo después explota el Nord Stream. Eso ya es un tema que estaba en la agenda desde hace meses, y es un tema que está en desarrollo paralelamente al tema de los ovnis y al tema del desastre ecológico en Ohio. No tiene nada que ver, no se está ocultando ninguna información. Si nosotros viéramos que publicamos sobre el tema de Ohio en redes sociales o aquí mismo en YouTube, y de pronto empiezan a desaparecer, como ocurrió con otro tema reciente que no puedo mencionar porque ahí sí hay una censura, ya saben qué tema reciente, ¿no? El tema que afectó a todo el mundo, que se trata de una partícula microscópica, y del cual tenías que tener mucho cuidado porque te tumbaban el video o te cancelaban tus publicaciones, te tumbaban las publicaciones en Twitter, en Facebook, en Instagram, te venía una advertencia o de plano te mandaban al baneo. ¿Saben de qué tema hablo? Ahí sí estamos hablando de un control de información. Ahí sí estamos hablando ya no de una cortina de humo, sino de un control directo. Ahí sí no podías hablar de más. Pero cuando nosotros hablamos de Ohio, estamos viendo que hay persecución, sí, a periodistas, hay persecución a reporteros, se está tratando de silenciar el tema, pero no con los ovnis, sino directamente con una persecución a reporteros. En redes sociales podemos hablar de esto y no nos censuran, pero a los periodistas sí los están censurando. Entonces, el tema de los ovnis es tema aparte. Así es la historia, así son los acontecimientos sociales y políticos. Hay cosas que pasan de manera paralela y no significa que una está hecha para sustituir la otra. La historia no es como ustedes quieran, la información no es como ustedes quieran y cuando ustedes quieran y donde ustedes quieran que ocurra. Decían también aquí en redes sociales que ¿por qué los extraterrestres, los ovnis, solamente quieren visitar Estados Unidos? Horas después aparece un ovni en China y el gobierno anuncian que lo van a derribar, incluso mandan una alerta a los pescadores para que tengan cuidado porque van a derribar un objeto. Entonces no solamente esto es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, también hace poco se reportó que el gobierno de Uruguay iba a investigar unas luces que aparecieron en Uruguay. No solamente es Estados Unidos, también es China, también es Uruguay. Es decir, los ovnis han sido un fenómeno que tiene décadas, que se han reportado en todas partes del mundo, y ahora vienen a decir que es una cortina de humo del gobierno de Biden para ocultar una información
de un desastre ecológico, pero que al mismo tiempo era el día del Super Bowl. No, ya esto sí es, como decimos en México, buscarle 3 pies al gato. Es una frase muy coloquial en México, ¿no? Es decir, ya es estar haciendo conjeturas ya muy pues muy extremas, ¿no? También en México hay otra frase que son las maromas. Ya es darle muchas maromas al asunto. No, aquí las cosas pueden ocurrir de manera simultánea, pero es que además el tema del derrame de cloruro de vinilo en Ohio ocurrió mucho antes de que se derribara el primer objeto en Alaska. O sea, ya estaba en la agenda y ya estaban reprimiendo a los medios mucho antes, a los periodistas, a los reporteros, mucho antes de que ocurriera lo de los ovnis, primero en Alaska, luego en Montana y luego en Michigan. Ahora también otro aspecto en torno al tema del desastre ecológico es que ya van 3 ferrocarriles descarrilados. El primero fue en Ohio, después ocurrió otro en Texas y también hay otro que no tengo exactamente la información, pero lo vamos a investigar y lo vamos a publicar aquí en el canal. O sea, ya hay un patrón de conducta de carriles de ferrocarriles descarrilados, lo cual nos puede dar a ver que hay una serie de atentados. Se habla ya de terrorismo químico en Estados Unidos. Pero eso no tiene nada que ver, eso es un tema igual de importante y de manera paralela al tema de los ovnis. Son 2 acontecimientos que se juntaron. O sea, las cosas no ocurren primero una, después otra. Pueden ocurrir al mismo tiempo. El día del Super Bowl, el gobierno puede estar derribando ovnis y al mismo tiempo ocurrir un desastre o un atentado de terrorismo químico en Estados Unidos. Las 3 cosas pasaron de manera paralela y no es una cortina de humo. Ese concepto ya supérenlo. Era un concepto que se tomaba como válido en la década de los 80s, en los 90s todavía había varias cortinas de humo, ¿no? Pasaba algo y Televisa aquí en México sacaba otra nota, otra información y la gente olvidaba el asunto. Ahora no. Ahora con las redes sociales ya las cortinas de humo son un concepto caduco, para que podamos decirlo de manera sintética. Las cortinas de humo son un concepto caduco. Ya no operan las cortinas de humo, eso ya está pasado, pues no de moda, pero está pasado del análisis de la comunicación. En el siglo XXI hablar de cortinas de humo ya es un concepto caduco. Entonces, no se confundan. Vean que pueden ocurrir cosas de manera simultánea. Otra persona pública que estaba hablando que esto era una cortina de humo, lo de los ovnis, era la periodista de Russia Today, Elena Villar, que tiene todos mis respetos como periodista, pero aquí se está equivocando. Ahora también los miembros de la prensa, incluso los comunicadores que no estamos afiliados a un medio hegemónico, a una televisora, pues todos nos equivocamos. A todos se nos puede ir una falsa información, una falsa interpretación de las cosas. Nadie somos infalibles. Y esta periodista Elena Villar, que pues tiene todo mi respeto, pero está diciendo que esto es una cortina de humo para no hablar del desastre ecológico y para no hablar de la guerra en Ucrania. Bueno, pues si trabajas para un medio ruso, no todo puede tratarse de Rusia. O sea, como esta periodista trabaja para la televisora rusa, piensa que cuando algo no se trata de Rusia, es una cortina de humo. Pues no puede ser el centro de atención siempre tú, tu agenda, tus intereses. Ocurren otras cosas. Si algo no se trata de Rusia es porque es una cortina de humo. No, pues no todo se va a tratar de la guerra en Ucrania, de la geopolítica rusa, que es también un tema trascendente, es el tema fundamental de la configuración política del siglo XXI. Pero no todo se trata de Rusia. Y también Edward Snowden se equivocan. Edward Snowden quisiera que todo se tratara de su agenda, de su tema, del espionaje, de las sí, efectivamente, del espionaje, de las agendas detrás del poder visible. No todo se trata de espionaje. O sea, la reportera de la televisora rusa quiere que todo se trate de Rusia, y el espía rebelde de Estados Unidos quiere que todo se trate de espionaje. No es así. No todo
no todo va a ser de lo que tú quieras hablar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunas personas dedicadas al tema ovni, ¿no? Ufólogos, investigadores, pues no todo se trata de ovnis tampoco, ¿no? O sea, ocurren cosas ocurren cosas de manera simultánea, y más en nuestros tiempos actuales, en que todo se conoce al mismo tiempo. Tenemos información simultánea en varias partes del mundo, y la información fluye como nunca antes en la historia de la humanidad. Nos enteramos de todo en el momento preciso, y por eso nos enteramos de sucesos simultáneos. No significa que uno sustituya al otro. Se ha también dicho que el terremoto de Turquía fue predicho por un geólogo que tiene un método con ciertas bases científicas para poder saber dónde van a ocurrir eventos sísmicos de mayor magnitud. Eso también puede ser una posibilidad, y no se ha hablado de eso tampoco, pues porque hay otro tipo de informaciones. O sea, si nos enfrentamos a una cierta saturación de información, que a lo mejor personas que crecieron con los medios hegemónicos y con la fuente única de información, pues no están sabiendo interpretar bien esto de las múltiples informaciones y de los sucesos múltiples simultáneos que pueden ocurrir y que nos podemos enterar. Es decir, lo de los ovnis no oculta el terremoto en Ucrania, y el terremoto en Ucrania no oculta lo del Nord Stream, y el globo espía chino es muy diferente a lo que está ocurriendo con los 3 objetos restantes. Recuerden, primero fue el globo chino, que navegó por Estados Unidos y llegó hasta Carolina del Sur, casi llega hasta Florida. Ahí lo derribaron. Ese fue el primero, y a partir de ahí hubo 3 objetos que Estados Unidos, los militares dicen, no sabemos qué es. El globo chino, desde las primeras horas, a primera instancia, dijeron, es un globo chino, y de inmediato el gobierno chino reconoció su propiedad de ese globo. Incluso recuerden ustedes que la portavoz del Ministerio de Exteriores de China ofreció disculpas por este globo que salió de curso. Más bien dicho, pidió disculpas. Se disculpó con Estados Unidos. Perdón, este globo es nuestro, pero es pacífico, es un globo meteorológico, y nos da mucha pena que se haya desviado a Estados Unidos, ¿no? Lo derribaron, hay imágenes de cómo lo derribaron, todo el mundo vimos, y quedó en que era un globo chino, ya. Pero los 3 objetos siguientes que derribaron Estados Unidos, los mismos estadounidenses no saben qué es, y el gobierno chino no ha dicho, eso es mío, como el primer globo. China no ha dicho, eso es mío, perdónenme, se me fue, como lo hicieron con el primer globo. Si fueran objetos espía de China, pues China serían los primeros en decir, es mío, por favor no lo tumben, o sí, es mío, pero tú también me espías. Ahora también, vuelvo a repetir, China reconoció que hubo un objeto en sus costas y lo derribaron. Entonces, esto es más que una simple cortina de humo, es un concepto caduco. Por favor, ya superen esos conceptos de la comunicación del siglo pasado. Me están hablando, me están interpretando a los años 20 del siglo XXI con terminología y conceptos de los años 80 del siglo XX. Me están sacando términos de hace 30, 40 años, a lo mucho 20 años. No, ya, por favor, o sea, sí hay que actualizar nuestros parámetros de análisis y nuestro criterio de acuerdo a los tiempos que estamos viendo, pero principalmente a las herramientas tecnológicas, al flujo de información, a las fuentes de información. Aquí necesitamos otros parámetros para entender la comunicación del siglo XXI. No me vengan con, como decían, con cortinas de humo, con distractores. Eso era en los años 90. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, hablando de los años 90, en el gobierno de Bill Clinton, cuando fue todo este escándalo de Mónica Lewinsky y que Bill Clinton era un infiel con su esposa, con la Hillary Clinton? Eso fue un escandalazo en Estados Unidos. Después, ¿qué pasó con Donald Trump? A Donald Trump lo acusaban de abuso hacia las modelos
cuando él organizaba todo esto de los concursos de belleza, y no fue el mismo escándalo. Se supo que había estado con una modelo y que engañó a Melania, a su esposa. ¿Quién hizo mayor escándalo? Nadie. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian. Ya los escándalos sexuales en los 90s no son lo mismo que ya en el siglo XXI. Ya la gente no se espanta de ese tipo de cosas. Ya no le pegan a los personajes públicos como antes, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre, ese tipo de fenómenos comunicativos. El impacto comunicativo va cambiando. Cambia en el siglo XXI. Bueno, pues lo mismo es con que hay ovnis derribados por el gobierno, con que hay un Super Bowl, con que hay un desastre ecológico, con que hay una serie de descarrilamientos muy sospechosos en Estados Unidos. Una cosa no sustituye la otra. Bueno, pues es algo que tenemos que reflexionar. Mucha gente que se tiene que actualizar. Edward Snowden pues también se puede equivocar, quiere que todo se trate de espionaje, y la reportera Elena Villard, que trabaja para una televisora rusa, quiere que todo se trate de Rusia. Pues no es así, ¿no? Inclusive también podríamos criticar incluso algunos investigadores del tema ovni quieren que todo se trate de ovnis. Pues tampoco, ¿no? Es que cada quien pues está en su tema, ¿no? Y quiere que todo esté en torno a su tema. Pues no es así. Aquí también tenemos que ser de alguna manera universales y tener un criterio más amplio para ver los diferentes sucesos en diferentes ámbitos que ocurren en el mundo, ¿no? Y comprenderlos, porque si no se van a hacer bolas. Yo lo decía en un video anterior. Si no tienen una apertura mental, una apertura de criterio en torno a los ovnis, pues se van a hacer bolas. Van a seguir pensando que los objetos derribados eran globos chinos, pero China no reclama, pero también China ya derribó un globo chino. O sea, ¿cómo? China detectó un objeto en su espacio aéreo y también lo derribó. O sea, China está derribando sus propios globos. Se van a hacer bolas. Si no tienen una apertura mental sobre este tema, se van a confundir, van a empezar a sacar estas maromas, ¿no? Estas conjeturas. Bueno, es que es una cortina de humo para lo de Ohio. No, pero es que lo de Ohio ya tenía tiempo atrás. Bueno, sí, pero es que también pues ya no saben qué inventar, ¿no? Han hecho cada cosa. Pero no, o sea, realmente no se confundan, no se hagan bolas. Son cosas que ocurren y pueden ocurrir de manera simultánea.